Bueno, ya está grabando. Muy buenas tardes, bienvenidos una vez más a este espacio, Juro África, donde hablamos de libros. Esta vez tenemos con nosotros a la última gran aparición, digamos, literaria, que es la obra Abraham Guillem, Guerrilla Autogestión, de uno de nuestros compañeros y amigos que nos acompaña esta mañana, José Luis Carretero, miembro del Sindicato Solidaridad Obrera, y que en España la edita precisamente el Sindicato Solidaridad Obrera, y en Brasil, cuestión interesante, lo edita la editorial Faisca Editorial, y próximamente en Argentina la cooperativa Callao de Argentina. Bienvenido a este espacio, flamante escritor y compañero, el sindicalista y profesor José Luis Carretero. ¿Qué tal, Ujuru? Ujuru, muchas gracias, muy contento de estar aquí. Muchas gracias, Abuel. Pues mira, quería un poco, antes de empezar un poco, pues a introducirle a nuestros telespectadores un poco. Primero es el contenido del libro, primero cómo surge la idea de hacer el libro, por qué surge este libro con este título y con esta proyección internacional tan potente. Bueno, yo creo que es que lo interesante es el personaje que hay detrás del libro. Es decir, es una biografía de Abraham Guillem Sanz, que es un personaje muy interesante desde varios puntos de vista. Es un hombre que combatió en la Guerra Civil Española, un militante de la CNT. Posteriormente se exilió por toda América Latina, estuvo en Argentina combatiendo con la primera guerrilla peronista, los Uturuncos. Luego, posteriormente, estuvo también vinculado con los Tupamaros en Uruguay y estuvo también vinculado con el régimen de Juan Velasco Alvarado en Perú, sobre todo con el movimiento cooperativo y de autogestión, ¿no? Abraham Guillem es un personaje muy interesante porque sobre todo tiene tres elementos fundamentales en su pensamiento que tuvieron mucho impacto en el mundo latinoamericano, sobre todo en los años 60, y luego posteriormente en el mundo hispano en relación con más posteriormente, ¿no? Y esos tres elementos fundamentales son, por un lado, un análisis del imperialismo y de cómo funcionan las dinámicas del imperialismo. Por otro lado, una propuesta que entró en conflicto, vamos, en polémica con la propuesta del Che Guevara de los bloques, de los focos guerrilleros. Pues Abraham Guillem, frente a los focos guerrilleros, planteaba el tema de la guerrilla urbana, que fue algo que luego posteriormente pusieron en práctica los Tupamaros en Uruguay. Y luego, pues porque es uno de los mayores teóricos sobre el tema de la autogestión que ha dado el movimiento libertario internacional. Es decir, es probablemente el gran economista anarquista que habló sobre la autogestión, basándose además fundamentalmente en su práctica. Es decir, él vivió las colectividades libertarias durante la Guerra Civil, él vivió también luego el movimiento cooperativo en Perú durante el régimen de Juan Velasco Alvarado, y él vivió también, por ejemplo, la Yugoslavia autogestionaria. Él estuvo en algún congreso autogestor en el año 1972 en la Yugoslavia de Tito. Bien, para la gente que no sepa mucho de nuestro personaje, el autor del libro, José Luis Carretero, es secretario general del Sindicato Solidaridad Obrera, un activista del movimiento social en Madrid y en el Estado español desde los años 90. Y su nuevo libro es una rigurosa biografía del economista y revolucionario libertario Abraham Guillem Sanz, nacido en 1913 y muerto en 1993, que tras combatir la Guerra Civil Española, como ya se ha dicho, huir varias veces de las cárceles franquistas, recalcó en América Latina, Perú, Cuba, Argentina, Uruguay, donde participó en muchas de las luchas. Queríamos, volviendo a España, la cuestión de la autogestión, que es uno de los conceptos que había antes de que nos llegaran todas estas teorías de la transversalidad, de la posmodernidad, ¿no? Es decir, la autogestión. ¿En qué centra Guillem y tú en la obra? ¿En qué se centra la autogestión? Para los chavales de hoy de Netflix y todo esto, ¿qué es la autogestión? La autogestión es básicamente que sean los propios trabajadores y trabajadoras los que dirijan el proceso productivo, es decir, que sean los que dirijan hacia dónde va la empresa, qué es lo que hace, qué produce, para qué lo produce,
en qué circunstancias, de qué manera lo produce, ¿no? Sean los propios trabajadores los que decidan, los que dirijan las empresas, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues Guillén hace un planteamiento que parte de la empresa, parte incluso del movimiento cooperativo en momentos determinados, pero que luego se centra también en generar una propuesta de conjunto de sociedad, ¿no? Y muy vinculada además con todo el tema de las nuevas tecnologías, con el desarrollo de las nuevas formas de trabajar y sobre todo en su época, ¿no? O sea, estamos hablando de una época anterior a la actual, pero ya entonces era muy sensible a todo esto, ¿no? Y en ese sentido él propone una sociedad autogestionaria, propone una sociedad donde sean los propios trabajadores los que decidan la vida económica, los que decidan hacia dónde se va económicamente. Bien, es muy importante, bueno, como nos han llegado todas estas teorías de la cloud, de Gramsci y los demás, en cómo conecta el tema de la autogestión, la sociedad autogestionaria, con estas nuevas teorías que surgieron a finales de los 80, principios de los 90, y que, bueno, y que cuestionan realmente la capacidad de autogestión frente a la necesidad compulsiva de participar en las instituciones como la única lógica de salvación del proyecto revolucionario. Claro, desde luego la autogestión lo que plantea es que al fin y al cabo son las propias masas, los propios trabajadores los que decidan qué se hace y cómo se hace, ¿no? Entonces, en ese sentido, eso entra en conflicto con todas estas nuevas teorías que hablan fundamentalmente de las élites y de las dirigencias. Son gente que se supone que van a sustituir a las masas, desde esas alturas de sus puestos políticos, van a decir lo que es mejor para las propias masas, ¿no? Sin embargo, para la perspectiva autogestionaria lo que entiende es que tiene que ser de abajo arriba cómo se organice la acción política. Y en ese sentido, lo que plantea Guillén es claramente una perspectiva que él clarifica en ocasiones de libertaria, en otras ocasiones de anarcomarxista, en otras ocasiones de otras maneras, pero una perspectiva que parte de la base de que sean las propias masas las que tienen que participar en la dirección de la sociedad y en la dirección de la economía. Y por lo tanto se tiene que superar, esto también lo dice muchas veces, el electoralismo estrecho que hace que se pretenda que, cambiándole el nombre a las cosas, esto es muy interesante respecto a todos esos planteamientos postmodernos, ¿no? Que al fin y al cabo lo que hacen es debatir mucho, dar muchas vueltas sobre cómo se llaman las cosas y cómo hay que cambiarle el nombre a las cosas. Guillén insiste una y otra vez que las contradicciones no se resuelven cambiándole el nombre a las cosas, sino que se resuelven por la acción. Y eso implica intervenir directamente. Bien, entonces el tema de la intervención directa, de la acción como elemento central en el pensamiento de Guillén, y en tu libro eso aparece muy reflejado. ¿Cómo se conecta esa intervención directa con la revolución de las tecnologías que mediatizan la acción política hoy día? Es decir, todos son grupos digamos, de Internet, donde la acción se tiene que, digamos, reconceptualizar en ese sentido. ¿Dónde queda la acción? Porque en los años 30, 40 esa acción era muy clara, ¿no? Y en la propia biografía de Guillén, su propia evolución ya también se enfrenta también a las nuevas tecnologías de la época. Sí, bueno, Guillén lo que plantea es una visión bastante tecnófila, es decir, bastante amiga de las nuevas tecnologías, y lo que plantea básicamente es que las nuevas tecnologías pueden ser una buena ayuda para los procesos autogestionarios. Es decir, al fin y al cabo, si podemos comunicarnos, si podemos participar de una manera mucho más directa. Si en un momento determinado esas tecnologías facilitan que podamos intervenir democráticamente y participar, esto conecta un poco con esa visión que había al inicio de Internet, de que Internet iba a facilitar el hecho de que la gente se comunicase y que no iba tanto a funcionar como un ámbito de fake news y de trolls y de todas estas cosas, sino como un espacio que facilita, por ejemplo, que todos los trabajadores tengan conocimiento de cuáles son los datos básicos de su empresa, qué se está vendiendo, qué no se está vendiendo, qué se está produciendo, que por lo tanto puedan realizar asambleas diarias con la ayuda de las nuevas tecnologías, etcétera, y puedan con eso participar y funcionar. Y bueno, ya como biógrafo, ¿no? Como biógrafo, ¿cómo te has documentado sobre la vida de Guillén? ¿Cómo has podido encontrar, digamos, información y casarla para realizar una biografía de esta complejidad y de esta importancia, sin desconectarte de su esencia, tanto como
teórico y activista libertario y también como un referente, digamos, del pensamiento filosófico político, ¿no? Sí, me gustaría contar como 3 anécdotas en relación con eso, porque yo creo que han sido muy importantes para poner en marcha esto. La primera es coger un día de invierno cerrado con una compañera llamada Marta Hernán Gómez, que fue la que me llevó en coche, para ir a Juncker, donde está el archivo de la Fundación Anselmo Lorenzo, porque Guillén, al morir, bueno, posteriormente la persona que recibió las cosas de Guillén, ¿no? Pues dejó allí toda una serie de cajas que en ese momento, que cuando yo llegué estaban sin abrir, de documentación, y ahí toda una documentación enorme, cartas suyas personales, documentos, borradores de escritos. Yo creo que eso es accesible para mucha gente. La segunda idea sería pues esa relación con la gente que conoció a Guillén últimamente, en los últimos años de su vida. Mariano de la Iglesia, un conocido miembro de la Fundación, de la Fundación Aurora y de Queimada Ediciones, y el propio Javier Couso, por ejemplo, el eurodiputado. Siempre, sí, Javier Couso, sí. Y Mariano Couso, también, ambos conocidos, sí, sí, sí. Sí, Javier Couso me hizo llegar, precisamente por vía de Marta Hernán Gómez, me hizo llegar una grabación en la que Guillén, una serie de grabaciones en cintas casetes en las que Guillén narraba gran parte de su vida. Y es una documentación absolutamente inédita, en la que Mariano de la Iglesia le hace una entrevista y Guillén cuenta gran parte de su vida, ¿no? Y el tercer elemento pues sería esos viajes que hice en su momento a Argentina para participar en todo el movimiento de las fábricas recuperadas argentinas, que también facilitó el tener los contactos apropiados para que gente como Andrés Ruggeri, que es uno de los indispensables del movimiento de las fábricas recuperadas, pues me mandara muchos libros relacionados con la historia del peronismo en ese momento, etcétera, etcétera. Y el compañero Matías Viotti también. Bueno, has citado a la compañera Marta, también una histórica activista y archivera, historiadora de las luchas de los 90 en el Madrid de los 90. Y bueno, Mariano de la Fundación Aurora, otro histórico, de modo que lo que nos hace ver que existe una vigencia del pensamiento de Guillén en el propio movimiento libertario, entre comillas. Sí, realmente yo creo que Guillén es enormemente actual. Otra cosa es que sea un personaje que puede resultar molesto también para ciertas visiones, digamos, ortodoxas, porque es un personaje que muchas veces bordea con todo lo que son los movimientos revolucionarios de su tiempo. Es medio maoísta en un momento determinado, medio marxista en otros momentos, se considera... o sea, habla bien, por ejemplo, en momentos determinados del cristianismo de base. O sea, es un señor que no está por ese tipo de coherencia que implica ser puro, sino por ese tipo de coherencia que implica estar luchando con la gente que está luchando en las sociedades donde él vive, ¿no? Entonces eso le hace vincularse al peronismo más obrero, más resistente en Argentina, vincularse a los Tupamaros, vincularse a la Revolución Cubana en un momento determinado, reunirse con el Che Guevara en Cuba mientras se generaba toda la crisis de los misiles, etcétera, ¿no? O sea, es un personaje que a ese nivel, viajar a la Albania de Enver Hoxha también en un momento determinado para recibir instrucción como guerrillero, y entonces en ese sentido es un personaje incómodo, pero al mismo tiempo es un personaje muy vigente, porque yo creo que es muy pertinente son muy pertinentes gran parte de sus reflexiones, y sobre todo esa reflexión de que las cosas se resuelven por la acción, y esa reflexión de que lo importante en el conflicto frente al capitalismo es ganar población, no tanto ocupar cargos, ocupar puestos, ganar posiciones, como decía en su momento Íñigo Errejón o Pablo Iglesias, ¿no? Sino ganar población, acercarse a la población, entender a la población que está a tu alrededor, ganar sus corazones y ganar sus mentes. Vito también se lo decía a Michael en El Padrino 2, procura pensar como la gente que te rodea. O sea, es interesante. Bueno, la novedad está en que, claro, este libro, el impacto que tiene este libro es que se está traduciendo se ha traducido al portugués en Brasil y se va a editar en Argentina, y aquí en España también se ha editado, o sea que el impacto, digamos, editorial es muy grande, y en un momento en que nos habían dicho que no existía la posibilidad de que a través del internacionalismo político, revolucionario, se hicieran cosas, que todo tenía que ser
o tener 10.000 seguidores en Instagram y en, ¿cómo se llama la otra red social? No sé, una muy rara en la que estaba Íñigo Errejón con el Cesar de Podemos, por ejemplo. No sé cómo se llama ahora. Y resulta que tú, sin tener esos seguidores, se has logrado traducir un libro como este. ¿Cómo ha sido? ¿Cuál es la historia? Bueno, la historia es en Brasil, básicamente, es una historia militante. Es una historia de contactos con gente militante. En Brasil, básicamente, es la gente del anarquismo especificista, del anarquismo de la Federación Anarquista de Río de Janeiro, la Federación Anarquista Gaucha, una serie de organizaciones especificistas brasileñas que tienen montado una especie de instituto teórico que se llama Instituto de Teoría e Historia Anarquista, que son los que han hablado con Editorial Faisca y lo han producido. Es una gente con la que yo tengo contacto desde pues, en su momento el Encuentro Internacional del Anarquismo Saint-Imier en 2012. Físicamente encontré a algunos de ellos. También he recibido en Madrid en alguna ocasión a Bruno Lima Rocha, que es un compañero también politólogo, muy vinculado con ellos, que también ha venido en alguna ocasión. Y luego en Argentina es básicamente la gente de las recuperadas. Si finalmente se saca el libro en Argentina, que yo creo que sí, porque vamos, están ya en fase de corrección, es también la gente del movimiento de empresas recuperadas y muy vinculado con la labor que hizo yo allí en relación con la red internacional, la economía de los trabajadores, que para que los oyentes sepan lo que es una especie de gran red de académicos, militantes, sindicalistas y trabajadores vinculados con las empresas recuperadas y con las empresas autogestionadas de toda América Latina y de todo el mundo, y que hace una serie de encuentros cada 2 años y que va a hacer uno a partir del próximo 30 de agosto, durante todo septiembre y durante todo octubre. Va a hacer un encuentro online que va a ser muy interesante. Bueno, para la gente que lo estáis escuchando, estamos en Uhuru África, estamos en un especial sobre el libro y la obra de José Luis Carretero, que próximamente se ha publicado ya en Brasil, se va a publicar en Argentina y también en España también se ha publicado. Es una obra biográfica sobre un revolucionario que es Guillem, que ya os hemos dicho, y es una obra que podéis encontrar en cualquiera de las librerías. Abraham Guillem, Guerrilla y Autogestión, la podéis encontrar incluso en cualquier librería que queráis buscarla, y también por las redes sociales, también por través del sindicato Solidaridad Obrera, de donde el compañero es secretario general. Bueno, yo, como alguien que vengo del maoísmo, me es interesante saber cuál ha sido la relación de Guillem con el maoísmo y sobre todo cómo conecta con el Che Guevara, porque entiendo que, claro, la vinculación a las revoluciones reales, no de Twitter ni Internet, pues te lleva directamente al maoísmo, porque el maoísmo ha sido una de las fuentes principales del tercer mundo, las fuentes teóricas principales de acceso del marxismo o de la revolución socialista a los países, digamos, bajo ocupación colonial, desde la propia China, Mozambique, Angola, Cuba, etcétera. Y me gustaría saber cómo conecta primero en el maoísmo y después cómo su relación con todo este mundo. Bueno, pues con el maoísmo conecta porque al fin y al cabo el maoísmo en los años 60 es el centro, el alfa, el omega de las luchas antiimperialistas. Es decir, Mao básicamente lo que hace es financiar, apoyar, dar instrucción a gran parte de las luchas antiimperialistas del conjunto del mundo, ¿no? Entonces, Guillem, por ejemplo, en algunos de sus libros más centrales sobre el imperialismo, los libros que escriben a principios de los años 60, dos grandes libros que son El imperialismo del dólar y, bueno, no me acuerdo ahora mismo de los títulos, pero dos grandes libros de los de 700, 1000 páginas, ¿no? Pues en estos dos grandes libros, por ejemplo, hace una referencia muy directa al maoísmo y a la época del Gran Salto Adelante y a la época de la Revolución Cultural, y además una referencia muy elogiosa, tanto a las técnicas militares de Mao como a la estructura política o a la revolución política que está llevando a cabo en esos momentos en China. Hace unas referencias muy elogiosas. Guillén, en este sentido, hay que tener presente que en uno de estos libros, quiero recordar que es El imperialismo del dólar, el problema fundamental de Guillén es que publica este libro en 2 volúmenes y en uno de sus últimos capítulos lo dedica específicamente a todo el fenómeno de la lucha armada, de la lucha guerrillera. Y es donde hace también un análisis de los escritos militares de Mao y de las tácticas militares llevadas a cabo por el Partido Comunista Chino en la guerra revolucionaria.
La publicación de este capítulo implica directamente que en ese momento se ha despedido de la gran parte de los trabajos que tiene, de los distintos trabajos que lleva a cabo como periodista y como asesor político en Argentina en ese momento. Con respecto a Cuba, hay que tener presente que la gran parte de la labor política que realiza Guillén empieza a coincidir desde el momento mismo de la Revolución Cubana y el gran y enorme impacto que tiene la Revolución Cubana en esos momentos en América Latina. Los cubanos también están empujando a los movimientos revolucionarios de América Latina a que participen, a que se radicalicen, a que lleven a cabo actividades guerrilleras, etc. Guillén incluso, acompañado de militantes peronistas nucleados en torno a John William Cook, que es uno de los dirigentes del peronismo más de izquierdas, viaja a Cuba y allí participa en una serie de labores de instrucción. Él recibe instrucción, también de instrucción sobre determinadas cosas, tiene relación con diversos dirigentes cubanos e incluso, según él cuenta, se entrevista en una ocasión con el Che Guevara del propio Ministerio de Economía donde estaba trabajando en ese momento el Che. Es más, las teorías de Guillén, lo que pasa es que luego se convierten en entran en una especie de polémica, no tanto con escritos del Che, sino con el escrito de Regis Debray sobre la teoría del foco guerrillero, que plantean o que defienden los cubanos para los movimientos revolucionarios de los años 60 en América Latina. Frente a esa teoría del foco guerrillero, de que ir al campo y abrir un determinado foco, y a partir de ahí pues todo vendrá dado, la actividad de los revolucionarios conseguirá expandirse hasta llegar a las ciudades. Lo que plantea Guillén es básicamente la teoría de la guerrilla urbana, de actuar en las que él llama las selvas de cemento, donde se tiene el apoyo de la población y centrarse específicamente o directamente en conseguir este apoyo de la población. Bien, o sea que en ese sentido, la teoría de lo que luego Marighella puso en práctica en Brasil, los Tupamaro, y luego, claro, la teoría del Che y Regis Debray sobre el foco revolucionario era tan débil desde el primer momento, ¿no? Es decir, era una teoría que era fácil digamos, de cuestionar, pero también por el contexto que había de la Unión Soviética y China, ese enfrentamiento entre China y la Unión Soviética, hacía que esas situaciones fueran tan explosivas, en el sentido de que hay eso que se decía ni en las mandíbulas, ni en las garras del imperialismo norteamericano, ni en las mandíbulas del socialimperialismo soviético, ¿no? Esa contradicción interimperialista de la que hablábamos de tú. Incluso hace una serie de aseveraciones bastante curiosas Guillén respecto a su estancia en Cuba, porque él dice que cuando está en Cuba básicamente acude bastante a menudo a la embajada china y a la embajada albanesa. Y sí, que el que acude también mucho por allí es el Che. Entra en conflicto, está ya en conflicto con Fidel, con la visión ortodoxa del Partido Comunista Cubano, que es un conflicto que no es un conflicto abierto, que obviamente el Che nunca lo diría abiertamente, pero que existía ese conflicto. Bueno, en África se vivía abiertamente. En África era abierto la confrontación soviética y china, en tanto Samora Machel, Marian Guabé en el Congo Brazzaville, Samora Machel en Mozambique, y era muy abierta. En Argelia era una cosa muy... Aquí es donde la gente disimulaba un poco, pero allí era muy abierta porque además Savimbi en el Congo empezó siendo apoyado por los chinos. Luego se pasó a los americanos, pero en principio fueron los chinos los que le apoyaron y la contribución del maoísmo a la dialéctica de liberación era muy potente. Y en el caso del Che, que supongo que Guillem lo reflejaría, eso hizo que se radicalizara más su diferencia con Fidel, ¿no? Sí, además lo que viene a decir Guillén es que hubiera hecho mejor el Che de quedarse en Cuba y haberse enfrentado abiertamente a la embajada soviética, que era quien estaba dominando Cuba en ese momento, que haberse ido a la selva boliviana sin apoyo de ningún tipo, ni apoyo entre la población, a acabar como acabó, ¿no? Y además hay que tener presente que Guillén es muy crítico con la perspectiva soviética. Como buen anarco español, al fin y al cabo tenía una visión muy, muy crítica, muy mala de lo que eran los partidos comunistas oficiales vinculados a la Unión Soviética. Y sobre todo es que hay que tener presente que en ese momento los soviéticos lo que plantean es lo de la coexistencia pacífica. Es decir, mientras los chinos están fomentando revoluciones un poco donde pueden,
e incluso los cubanos lo están haciendo también. Los chinos están con la teoría de la convivencia pacífica, de la coexistencia pacífica y de que las cosas no se tienen que desmandar. Claro, esa idea de la coexistencia pacífica, bueno, ese concepto, funcionaba en algunos lados, pero en el caso de Guillem también me interesa saber también sobre, como una persona tan polifacética como esta, si te ha sido fácil como pensador y intelectual anarquista que eres, entrar en esas diferentes facetas que, que tiene Guillem, porque normalmente cuando tú lees, me acuerdo una vez cuando se presentaba en, no sé si era en Traficante de Sueños, una biografía de Trotsky, y yo fui con un compañero mío que era no sé, Agüí, ¿te ha sido un momento? Agüí, se te ha ido el sonido. No te oigo. Tienes el sonido mutado, Agüí, no te oigo. Agüí. No te oigo ahora. Has vuelto a entrar por otra... ¿aló? Ahora sí te oigo. Sí, se nos había ido, creo que se nos había ido, no sé si a ti, pero a mí de repente se ha apagado. Sí, además has vuelto a entrar y con tu no se te ve, no se te oía. Sigue grabando, ¿no? Sí, sigue grabando. Perfecto, estábamos hablando de eso, que nos explicaras un poco esa cuestión, la última pregunta que te he hecho. A ver, me he quedado con lo de Trotsky. Sí, te decía que estábamos presentando una biografía de Trotsky, estaban presentando y fuimos a la presentación y fue con un amigo mío de Mozambique. Y entonces, claro, mi compañero de Mozambique no entendía cómo se presentaba Trotsky como un gran libertador y Ho Chi Minh, que había libertado a un país, decían que era un estalinista. No entendían nada, no entendían cómo podía ser que un tipo como Trotsky, que lo habían matado en México, y que andaba por ahí gente y tal, y que Ho Chi Minh, que había liberado, había creado una nación como era Vietnam contra el imperialismo francés y también el imperialismo norteamericano, no le mencionaran. O sea, y fuera bueno, eso que es parte del eurocentrismo de izquierda y todo eso, ¿tú cómo lo has vivido? Porque claro, este hombre Guillem está en muchos frentes. Sí, está en muchos frentes y participa de muchas cosas. Por ejemplo, una de las cosas que pueden resultar polémicas es precisamente al hilo de lo que estabas contando. Guillem colabora muy estrechamente con todo el peronismo de izquierdas. Y Sí. se ha planteado muchas veces desde la izquierda que el peronismo era una cosa como el fascismo o algo semejante. Uh -huh. Cualquiera que haya ido a Argentina se habrá dado cuenta de que no es exactamente así, pero lo cierto es que el peronismo lo que tiene es una perspectiva nacionalista y antiimperialista de base. Otra cosa es que haya sectores del peronistas que hoy en día, o que el peronismo ya no sea lo que era, ¿no? Pero tiene una perspectiva antiimperialista, primero frente al imperialismo británico, luego frente al imperialismo norteamericano, y Guillén lo que hace es vincularse con eso, pese a que viene de la CNT, viene de ser un militante anarquista, etcétera, etcétera.
Y luego se vincula con todas las luchas antiimperialistas. Hace un análisis muy fuerte del tema del imperialismo, dedica gran parte de sus libros a eso. Tiene ese libro en los años 70 que se llama La rebelión del tercer mundo, o su libro Desafío al Pentágono, ¿no? Son libros dedicados específicamente a eso. Y bueno, luego también es un hombre que es capaz de ir a Perú en el marco de una dictadura militar progresista como la de Juan Velasco Alvarado y colaborar con la Organización Internacional del Trabajo en todo lo que era la implantación del modelo cooperativo en el Perú, porque el régimen de Juan Velasco Alvarado, que era un régimen también antiimperialista y progresista, lo que planteaba era desplegar o, aparte de realizar una reforma agraria, que bueno, tuvo sus límites, pero existió, una de las cosas que hace también es desplegar toda una serie de modelos de cooperativas, de economía social, etcétera, etcétera. Y Perú colabora, o sea, y Guillén colabora en todo esto, ¿no? Yo creo que es un hombre que, como te decía, más que partir del punto de vista de la coherencia entendida como el repetir siempre las mismas cosas, lo que hace es una coherencia vital, es una coherencia real, de participar de verdad en las luchas de aquellos países donde está. O sea que esa tradición, él también se vincula de alguna forma a esa tradición militarista de la que bebe Chávez, Tomás Sankara y también esta idea de los militares que participan de las reformas agrarias, ¿no? Como en Bolivia también fueron los militares los que hacen la reforma agraria. Y el régimen de Velasco, no sé si el Che llegó a estar también allí en Perú, no, el Che estuvo en Guatemala. No, el Che Había un régimen. estuvo en Bolivia, no sé si estuvo en Guatemala. No, en Guatemala estuvo antes, sí, el de Jacobo Arbenz, efectivamente, antes Sí, de ir a Cuba. Estuvo con el régimen de Jacobo Arbenz, que también fue un régimen de ese tipo, ¿no? Guillén, una de las cosas, uno de los planteamientos básicos que tiene con respecto al tema del imperialismo es el de la unidad latinoamericana. Plantea muy claramente que América Latina tiene que conformarse en un único estado-continente. Dice que el futuro, y además yo creo que le ha dado la razón la historia, ¿no? El futuro pasa por los grandes estados-continente, que los pequeños estados no van a poder enfrentarse a los grandes bloques y a los flujos financieros internacionales, que el futuro pasa por constituir grandes estados-continente y que América Latina tiene que hacer eso. Uno o al menos dos, uno sudamericano y otro centroamericano. Pero tiene que constituirse una gran unidad latinoamericana que implicaría luchar por ella y implicaría pues, construir un fondo monetario propio, construir un banco central propio, etcétera, etcétera. Y en eso vincula o se vincula o digamos se vincula, ese pensamiento viene de antes, incluso José Ingenieros, que era un primero marxista, luego anarquista argentino de finales del siglo XIX, inicios del XX, ya habla de eso, pero se vincula también con el pensamiento posterior de Hugo Chávez, efectivamente. Todo lo que fue el intento de poner en marcha el ALBA y de poner en marcha esos mecanismos de integración latinoamericana frente al gran amo del imperio norteamericano. Sí, porque Chávez le cita muchas veces a Velasco, le cita en varios de sus discursos y sus escritos, Chávez cita a Velasco como inspirador de su visión política, Bueno, ¿no? yo estaba hablando ahora de Guillén, pero Velasco también es un personaje muy interesante porque Velasco es un militar progresista. Es más, cuando muere Velasco, ya el régimen sigue y teóricamente la revolución sigue, pero ya se ha abandonado en realidad. Y el régimen de Velasco lo que pasa es que llega justo poco después de lo que fue la gran revuelta campesina que dirige Hugo Blanco, ¿no? Hay una gran revuelta campesina en el Perú, en reivindicando tierras, etcétera. Esa revuelta es aplastada y su dirigente Hugo Blanco es un dirigente trotskista, acaba en la cárcel, todo este tipo de cosas. Y como una década después, digamos que el propio sistema responde, los propios militares responden poniendo en marcha esta revolución, lo que llamaron la revolución peculiar, la revolución de Juan Velasco Alvarado, que pasa por varias ideas. Una es la de la construcción nacional. Entiende que el propio Perú, la población peruana, no se ha integrado todavía como una nación, como un pueblo propio, independiente de los demás, y por lo tanto que para construir nacionalmente a Perú, una de las primeras cosas que hay que hacer es trabajar por la justicia social. Y por lo tanto, aparte, hace también una labor de difusión del indigenismo. Se basa mucho, por ejemplo, en la figura de Tupac Amaru, y hace toda una serie de difusión, de una difusión también de una limitada pero real reforma agraria y de toda una serie de dinámicas
de impulso de la economía social y cooperativa y de organización popular, ¿no? Y una cosa que uno se hace cuando lee tu libro la pregunta es ahora que está de moda todo esto de muchos hippies en internet, con muchas teorías así modernas y tal, ¿cómo hace Guillem para escapar de tantas cárceles del franquismo? De tantos lugares, de tantas prisiones, ¿cómo hace? Porque o bien había un movimiento social muy fuerte de respaldo, o no sé, o el tipo era, porque ¿cómo era esto? Bueno, Guillén se escapa de 2 cárceles franquistas y luego pasa pasa por la cárcel también en Argentina y es detenido también en una ocasión en Uruguay. De las cárceles franquistas, bueno, pues se escapa de aquella manera. Es también muy curioso de contar, porque además Guillén lo cuenta en esas grabaciones de la entrevista que le hace de la Iglesia y que me pasó Javier Couso. Aparece en él, cuenta cómo suceden estas fugas. Y además de la segunda, puedo asegurar que es así, porque tengo también la documentación del procedimiento que abren las autoridades franquistas respecto a ese quebrantamiento de condena, es decir, a la fuga, ¿no? Entonces, la primera de las cárceles, que no es una cárcel, es la colonia penitenciaria de Añover de Tajo, que es una colonia penitenciaria donde estaban los presos republicanos trabajando en trabajos forzosos para el franquismo para hacer pues allí un gran pantano, ¿no? Entonces Guillén se escapa, nada más llegar a la colonia, le pide a uno de los presos republicanos que están allí trabajando que le guarde un jersey, que le guarde unas alpargatas para poder intentar luego escapar y algo de dinero para poder intentar luego escapar. Y en un momento determinado consigue escapar con otro preso, en un día lluvioso y bastante jorobado, por la noche consigue escapar por un hueco que hay, por un arroyo que hay de la colonia penitenciaria y van corriendo por el campo, toman la dirección contraria de la que han tomado normalmente los presos que huyen del campo de Añover de Tajo, que normalmente los presos se van por el sitio más fácil, el decidir por el sitio más difícil, más complicado orográficamente, pensando que por allí no le perseguirán. Y bueno, pues se producen una serie de vericuetos también curiosos, acaban pasando por la ganadería de un famoso torero de la época y pasando entre los toros y intentando, y el propio Guillén exclama que son más favorables los toros que los propios hombres a la huida de los presos republicanos. Y la segunda huida es una huida de la cárcel de Carabanchel, en la que tiene la ayuda pues de una serie de ladrones comunes, de presos comunes, que acababan de robarle unas joyas a uno de los obispos más cercanos a Franco y que estaban allí en la cárcel, ¿no? Entonces la cárcel de Carabanchel en esos momentos estaba en construcción y estaban construyendo el locutorio para que los presos se pudieran comunicar con sus familiares y demás, ¿no? Entonces estaban construyendo el locutorio, los presos, una serie de presos consiguen en el día de Nochebuena, que dejan las rejas abiertas para que los presos puedan pasear por la cárcel. Un grupo de presos consigue distraer al guarda mientras ellos intentan entrar en la zona del locutorio que está en construcción y estos presos, estos ladrones comunes, consiguen abrirles la puerta del locutorio sin necesidad de forzarla ni nada. Entran en el locutorio, intentan escapar por el tejado, intentan escapar por un hueco que habían hecho y ven que por ahí no se puede y acaban levantando las tejas porque estaban todavía sin poner bien las tejas del locutorio y consiguen escapar por el tejado, ¿no? Escapan él y otro preso, que además se llama Julio Rodríguez, un preso anarquista que se llama Julio Rodríguez, consiguen escapar, atraviesan luego un convento y como es el día de Nochebuena acaban en el centro de Madrid dándose abrazos como si fueran borrachos que se acaban de encontrar y que están de fiesta por el centro de Madrid. Vaya, vaya Y esta segunda ocasión puedo dar fe de que debió de ser así porque las autoridades franquistas luego le hacen el interrogatorio a los guardias efectivamente dicen que había alguien allí pues dándoles la tabarra y que no han forzado ninguna puerta, que no saben por dónde pueden haber salido, etcétera, etcétera. Vaya, hombre. Bueno, y ya, recordamos que seguimos aquí en el programa especial de Furo África para hablar del libro de José Luis Carretero sobre la figura de Abraham Guillén, guerrilla y autogestión, que se ha publicado recientemente en Brasil y también se ha publicado ya en España, se publicó hace unos meses y próximamente en Argentina. Estamos hablando con el autor del libro
que es José Luis Carretero, que es el que trabaja en la CNT, de CGT, No, y, era. de CGT, pero tampoco de CGT, de Solidaridad Obrera, ya ha ido de CNT a CGT, a Solidaridad Obrera, es el de la Sociedad Obrera y que nos acompaña esta tarde para hablar de su libro. Una de las cuestiones también que se ve en el libro es que a pesar de todo ese accionar revolucionario, Guillem siempre tiene un enfrentamiento con el leninismo y el estalinismo. En un momento en que palabrejas como fascista, estalinista son tan comunes, ¿cómo se entiende ese enfrentamiento, no? Bueno, ese enfrentamiento yo creo que debe también de lo que es la Guerra Civil Española, de la posición del Partido Comunista de España en la Guerra Civil Española, esa posición que tuvo de enfrentamiento frente a las colectividades, de tratar de... La consigna suya era ganar primero la guerra y después hacer la revolución. Lo que pasa es que luego se vio que era inviable ganar la guerra si no se hacía la revolución, ¿no? Entonces esa postura del PC fue la de organizar básicamente a toda la clase media, a toda la gente que veía en peligro los pequeños propietarios campesinos y demás, la gente que veía un peligro en la colectivización, ¿no? Desde ahí ya saca Guillén la convicción de que el estalinismo es contrarrevolucionario. Y esto se ve una y otra vez. Guillén dice una frase bastante curiosa en América Latina, que es la siguiente: hay que ver lo que dice el Partido Comunista prosoviético en cada país, y si quieres ser realmente un revolucionario, lo que tienes que hacer es lo contrario. Es decir, si tú ves lo que hace el Partido Comunista prosoviético, sabes cómo no se debe de hacer la revolución. Es lo que dice Guillén en un momento dado. Y respecto, volviendo un poco al tema que decías antes de las fugas, hay un elemento que también es, una anécdota que también es muy curiosa, porque demuestra hasta qué punto estaban determinados prejuicios enraizados en la sociedad española, que es cómo consigue Guillén, una vez que está escapado de la cárcel de Carabanchel, llegar a la frontera con Francia, ¿no? Él está en Madrid, y en Madrid, en uno de los sitios donde se esconde, es con una familia gitana. Está haciéndose pasar por uno de los gitanos en el Paseo de Extremadura, en Madrid, pues convive con una familia gitana, uno de cuyos miembros era miembro de la CNT, era afiliado a la CNT, y es precisamente la mujer de la familia gitana, la madre de la familia gitana, la que le consigue el salvoconducto para ir en tren hasta Pamplona, aprovechándose de que obviamente los militares franquistas, pues obviamente nunca se podían hacer la idea de que una mujer gitana estuviera metida en nada que tuviera que ver con la política, ¿no? O sea que ya existían en esa época esas, lo que ahora algunos llaman multiculturalidad, ¿no? Lo que ahora algunos llaman multiculturalidad, en lo político ya existía, ¿no? Ya existía esa validad. Y luego otra cosa que tú has dicho también es interesante, ¿cuál es el origen real de Guillem? Porque él es un producto de la Guerra Civil, políticamente hablando, de la llamada Revolución Española, pero a diferencia de otra gente que huyen de la guerra civil, se van a Cuba, Argentina, Chile y ahí se convierten en burgueses y en esclavistas, continúa la revolución. Sí, no para, o sea, no se sabe claro cómo, pero se acaba metiendo en todo, o sea. Este continúa, ¿no? Este dice, bueno, yo he llegado aquí para hacer lo mismo que estaba haciendo en España, y venga, mientras que la mayoría de las biografías que conocemos de gente que huyó de la guerra civil, pues al final acaban todos, si está en América Latina, en el bando de los racistas, de la burguesía, de los dirigentes, bueno, en México, por ejemplo, todos acaban en el poder, bueno, las grandes, digamos, Bilias y tal, que luego Victoria Prego se encarga en esta que hace la transición de los que vuelven y tal, en presentarlos como personas que contribuyen a la transición, ¿no? Que eran demócratas y demás, pero las biografías de muchos de las dictaduras y de los terratenientes de muchos de estos países es gente que venía huyendo o venía exiliada de la guerra civil de esto, y sin embargo el caso de Guillem, como supongo que habrá otros casos, es un caso muy paradigmático porque es continuar todo ese
toda esa mística de revolución y de lucha. Sí, pero no era el único, ¿eh? O sea, también si rastreas la propia biografía de Guillén, te encuentras con que hay unos cuantos españoles que participan allí, por ejemplo, en la organización de la guerrilla de los Uturuncos, que es la primera guerrilla peronista. Sí, pero no salen en el cuéntalo, cuéntame ese, ¿vale? Claro. Y por ¿Vale? ejemplo, en el propio México, que tú me has mencionado, pues ahí hay muchos militantes libertarios que de una manera u otra acaban muy vinculados con los movimientos revolucionarios mexicanos, o por lo menos con el pueblo. O sea, el propio Ángel San Blancat, que es uno de los mayores abogados de la CDT, pues acaba allí escribiendo sobre la situación de los indígenas americanos. Otra serie de gente, no me acuerdo cuál era, Pedro Ballina, que era médico, acaba también siendo médico de las comunidades indígenas más pobres de México. Es decir, que no todos acabaron como dice Victoria Prego, obviamente. No, por supuesto, pero hay que decir que las excepciones, que seguramente son más que las que conocemos, pues a no ser que tú hubieses escrito este libro, no se conocería, por lo menos yo no conocería la obra de Guillén. Es decir que sí, que puede haber muchas, pero que no tienen este impacto. Sin embargo, la cantidad de personajes vinculados a las oligarquías latinoamericanas que tienen pasado español a partir de la Guerra Civil son muchísimas conocidas. Son, vamos, en cualquier universidad, en telenovela aparecen también, o sea, en todos los lados, ¿no? Así que por eso le decía, ¿no? De la importancia de la idea trotskista de la revolución permanente. ¿Cómo se casa eso? No, Guillem se mantiene en acción. Hombre, yo no sé hasta qué punto es una decisión voluntaria, yo creo que sí, porque lo repite una y otra vez, pero también es producto de las circunstancias. O sea, él llega a Buenos Aires con una mano delante y una mano detrás, pero se vincula muy rápidamente como economista a todo el mundo del peronismo. Y allí, cuando se da el golpe contra Perón de 1955, pues tiene que participar o se vincula ya directamente, como es muy amigo de John William Cook, se vincula directamente con el inicio de las actividades guerrilleras de lo que se ha llamado la resistencia peronista contra el golpe, ¿no? Y luego posteriormente pues tiene que salir corriendo de Argentina, acaba en Uruguay, donde hace de profesor y hace también de periodista, y acaba vinculado a los Tupamaros, tiene que volver a salir corriendo porque hay otro golpe de Estado, acaba de nuevo en Argentina da formación política a la gente del PRT-ERP, por ejemplo, y luego posteriormente tiene que volver a salir corriendo porque hay de nuevo un golpe de Estado. O sea, tiene que ir, él va corriendo porque todos los dictadores de América Latina básicamente le persiguen. Los de América Latina y de fuera de América Latina, obviamente también está Franco en esa lista, ¿no? De hecho, pide volver a España en alguna ocasión y no se lo permite el régimen franquista porque no se niega a darle pasaporte. ¿Cuál es en ese momento, José Luis, cuál es la situación en España, dentro de España, de el movimiento del que surgió Guillem durante el franquismo? ¿Cuál es aquí se habla mucho siempre del PC dentro de lo que era los maquis, no sé qué, pero ¿cuál es la situación en esta época? No en la época de los 70 y pico, sino en esta época de los años, supongo yo, los años 60, del movimiento libertario en España. El movimiento libertario está fuertemente acosado y desmantelado, y se intenta reorganizar. De hecho, a Guillén, la segunda vez que le meten en la cárcel en tiempos de Franco es por reintentar reorganizar el Comité Nacional de la CNT. De una manera más curiosa, porque una de las cosas que hacen, él se ha escapado de Año Verde Tajo, como he contado antes, y está con un nombre supuesto viviendo en Madrid, ¿no? Trabajando en las obras de regiones devastadas, de esas obras que hacía Franco para reconstruir pequeñas casas para la gente después de la guerra, ¿no? Entonces, allí directamente contacta con compañeros de la CNT que están en la clandestinidad, y uno de ellos precisamente supuestamente se ha pasado al sindicato vertical franquista y está trabajando en el Alcázar, el famoso diario ultraderechista. Y sin embargo, un gran diario, por cierto, ¿eh? Pues gran parte del Comité Nacional de la CNT se reconstruye en el Alcázar, porque este hombre que está allí haciéndose pasar o haciendo que se ha cambiado de bando, da trabajo a gran parte de los que tiene por allí más o menos escondidos en la clandestinidad como comerciales del Alcázar.
Luego, posteriormente, ese nuevo comité central de la CNT es desmantelado, pasará muchas veces a lo largo del franquismo. Las dificultades para la reorganización en el interior de España son enormes y, sobre todo, lo que se produce también, o lo que produce la debacle del movimiento anarcosindicalista, no son tanto las contradicciones en el interior de España o la represión en el interior de España, que ya digo que es fuertísima, sino las contradicciones que se suceden en el exterior, en Francia. Básicamente, donde está la mayor parte de los exiliados y donde se produce ese gran enfrentamiento entre distintos sectores que deja a la CNT básicamente paralizada para las décadas siguientes, ¿no? Esa intervención de generales Gleas y Federica Montseny y Laureano Cerrada y toda esta gente, los conflictos entre ellos que dejan a la CNT paralizada. O sea que los conflictos dentro de la CNT no son nuevos ni son culpa de Vox, sino que ya existían. Existían antes de la guerra incluso, o sea, todo el tema de treintistas y faístas se produce ya en los años 30 y ya es el resultado de conflictos anteriores que se producen con la dictadura de Primo de Rivera. Ya Pestaña se enfrenta a los grupos de acción en la dictadura de Primo de Rivera respecto a si legalizar o no legalizar los sindicatos, todo este tipo de cosas. Esas tensiones se van arrastrando y se hacen cada vez más fuertes. O sea que, pero, José Luis, para la gente que nos está viendo y que no entiende muchas cosas, ¿por qué esa tendencia dentro del movimiento anarquista o libertario a esas siempre como facciones, enfrentamientos y, en fin, antiguamente se decía que era propio de los trotskos, pero después lo que ha hecho Izquierda Anticapitalista en España, de hacerse con un ayuntamiento como Cádiz, tener tanto poder, pues han demostrado que ellos han superado esa fase que era casi biológica del trotskismo, de tener grupos y facciones y conspiraciones y, bueno, en fin, todo ese tipo y nombres, en fin, con marcas, siempre con una perspectiva, ¿sabes? Casi como apocalíptica, ¿no? Yo creo que hay que diferenciar dos cosas. Una es los conflictos en el interior del anarcosindicalismo antes de la guerra civil, que son conflictos derivados de que es una organización de cerca de 1 millón de... Acércate más al micro. No sé si Yo te creo que tienes... hay que diferenciar dos cosas. Los conflictos de antes de la guerra civil, que son derivados de que es una organización de cerca de 1 millón de personas, donde hay un conflicto fuerte entre el sector más sindicalista y el sector más de acción, el sector más anarquista, purista, ¿no? Y esos conflictos pues, se resuelven en algunas ocasiones, en otras ocasiones son más fuertes, van generando tensiones, etc., ¿no? Pero eso es una cosa, eso es digamos, los enfrentamientos dentro de un movimiento vivo. El problema es a partir de la guerra civil y en la transición, cuando los enfrentamientos ya no son dentro de un movimiento vivo, sino que son los enfrentamientos que generan la muerte del movimiento, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Son los enfrentamientos por los despojos, ¿no? A partir de la transición se reproducen muchas de las tensiones que habían en el exilio en el interior y se producen también toda una serie de tensiones nuevas que acaban produciendo pues, una implosión de la CNT pues, en los grupúsculos que tenemos en la actualidad, ¿no? Y en las distintas visiones o perspectivas que hay en la actualidad respecto a cómo tiene que funcionar el anarcosindicalismo. Ahí hay un problema fundamental y que es de difícil solución. En estos momentos el problema fundamental también es que hay quien identifica el anarcosindicalismo con una ideología y no tanto con una forma de organización de la clase obrera, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues se acaba convirtiendo en una especie de trotskismo, como tú dices. Es decir, es una teoría que sabe de todo y habla de todo y que, por lo tanto, todo el que tenga algún tipo de conflicto con alguna de las posiciones de la visión oficial, pues se acaba fuera y, por lo tanto, formando su propia escuela, su propio, digámosle, partidillo, aunque en este caso no sean partidos, ¿no? El problema fundamental es, si lo que se quiere es organizar a la clase trabajadora, pues la perspectiva es distinta. Hay que asumir que la clase trabajadora es diversa y que por lo tanto tiene que caber mucha gente, ¿no? Y esa es una perspectiva diversa que se tenía antes de la guerra civil, pero que no, después de la guerra civil ya se dejó de tener. Y a veces uno experimenta que el centralismo democrático, los grupos libertarios, es mucho más potente que los grupos marxistas y leninistas y maoístas. Porque las expulsiones y no sé, las expulsiones y las purgas y los antagonismos se viven de forma, yo recuerdo cuando se decía, bueno, es que lo ha decidido la Asamblea.
que es una forma, claro, por lo menos en el estalinismo sabes que te han purgado alguien. Pero aquí tienes que es la asamblea la que ha decidido echarte, ¿no? Con lo cual es todavía más perverso porque uno no sabe quién es la asamblea, quién es quien ha decidido, y además como no se puede votar, pues es un consenso. Claro, yo creo que es que se ha generado un movimiento libertario tremendamente dogmático y tremendamente autoritario, en el fondo, ¿no? Y que además tiene parte de la idea que no es una idea libertaria de la comunidad total. Es decir, que la asamblea puede decidir todo sobre cualquier cosa, ¿no? Y Claro. que es como una gran secta. Es decir, al fin y al cabo, la asamblea no solo decide sobre lo que vamos a hacer en común, que sería lo lógico, sino que decide también sobre lo que yo tengo que comer, con quién me tengo que relacionar, casi con quién me tengo que acostar, decide sobre un montón de cosas que no son el trabajo en común para el que estamos ahí, ¿no? Entonces, al final, si decide sobre todas esas cosas y la comunidad es total, pues cualquier tipo de desviación debe de ser expulsada. Me ha gustado esa nomenclatura que has manejado de desviación porque se ajusta mucho al, a las circunstancias de las cuales hablamos, porque claro, en los movimientos, digamos, de corte maoísta o stalinista o leninista o fascista o no sé, las expulsiones también son muy típicas, las purgas y demás, pero se sabe quién es. Tú sabes que hay una facción que está contra ti y que va a decidir acabar contigo. Stalin, su secretario, Viera, ¿sabes? O por lo menos sabes que ha sido el Gulag por decisión de José Stalin. Pero aquí como es más, es como asamblea, y se veía mucho en el 15M, ¿no? Cuando alguien discrepaba, decía, no, es que la asamblea dice que no hables. O la asamblea te ha silenciado con unos gestos que hacían con la mano, que era una forma ¿sabes? De arruinarte, pero bajo un criterio de un supuesto grupo, un supuesto ente, digamos, que lo sabe todo, que es una asamblea, y al final, y aquí ya entramos en el final de la entrevista, ¿qué contradicciones ves tú entre la actitud con fe y digamos, la conducta de Guillem como revolucionario, como personaje, como político, incluso como un revolucionario que vive en espacios de corte burguesa que se relacionan en la socialdemocracia, en los regímenes que había, en contraposición por lo que es el surgimiento del 15M como movimiento social y el resultado de la gestión política de este movimiento? Claro, yo creo que ahí hay una serie de cuestiones a tener en cuenta. Guillén siempre plantea que dentro de países dependientes, como en su caso es Argentina, Uruguay, etcétera, lo que hay que construir es una gran alianza social, interclasista, donde la clase trabajadora tenga mucha importancia, pero donde también intervenga la pequeña burguesía y la burguesía nacional, etcétera, ¿no? Todo lo que sean los intereses contrarios al imperialismo. Y entonces lo que plantea también es que esa gran alianza social no tiene que tener una ideología fija, es decir, ahí tienen que participar anarquistas, marxistas, cristianos de base, tiene que participar todo el mundo que se posicione contra el imperialismo y a favor de la justicia social. Entonces, Guillén plantea eso y al mismo tiempo pues plantea toda otra serie de cosas. Plantea también que desde esa perspectiva se tiene que ganar población, se tiene que trabajar para ganar población. Y luego yo creo que su pensamiento entronca muy bien con un libro muy interesante de uno de sus amigos dentro del peronismo, este peronista de izquierdas que es John William Cook, que se llama Apuntes para la militancia, que es donde hace una interpretación respecto a lo que es la famosa, en esos momentos, burocracia peronista, ¿no? Dice, el movimiento peronista está peleando después del golpe en la clandestinidad para resistir contra el golpe, y sin embargo ahí hay una lucha en el interior del peronismo entre los sectores de base, los sectores obreros, y los sectores de la burocracia más vinculada a la pequeña burguesía, etc., ¿no? Y William Cook dice, el problema de la burocracia, y esto conectará con el 15M, no es tanto una cuestión, o no, la diferenciación con la burocracia no es tanto una cuestión sobre que la burocracia es reformista y la base es revolucionaria, o sobre que la burocracia es pacifista y electoralista y la base es partidaria de la lucha armada, o sobre que la burocracia es cobarde
y la base es más valiente, sino que la diferencia fundamental es que la burocracia no tiene ningún tipo de línea política, no quiere alcanzar el poder, ¿no? Lo único a lo que se dedica es a hostigar al sistema, pero no tiene ningún tipo de proyecto estratégico para en un momento determinado conseguir algo, ¿no? Y yo creo que esto es un poco lo que pasaba también el 15M. El 15M acabó en manos de quien acabó y como acabó, porque tampoco tenía un proyecto político propio. Es decir, más allá de sacar a la gente a la calle, de que la gente se hiciera visible y de hostigar una y otra vez al poder. Pero, claro, si tú solo hostigas y estás esperando que el poder caiga por sí mismo, ya sea por un colapso del poder, el propio John William Cook en los años 50 ya habla de colapso del capitalismo, ¿no? Pero si tú esperas que el poder caiga porque colapse o que el poder caiga porque negocie contigo, pero tú no tienes ningún tipo de estrategia para forzarle a hacer ninguna de las dos cosas, pues al final el poder sobrevive y sobrevive y tu comprensión política y tu comprensión de tus labores políticas como movimiento revolucionario son básicamente burocráticas, es decir, es mantener la actividad de siempre, haciendo las cosas de siempre y sin buscar una manera de romper el status quo. Claro, pero esa es una de de lo que tú señalas también, es que la experiencia que se vivió en España a partir del 15 de mayo de 2011, lo que viene a decir el libro de tu libro, de una forma indirecta, es que fue una experiencia de despolitización de la clase trabajadora y de la acumulación que se había producido desde los años 90. En este proceso hay digamos, una despolitización en el sentido no tanto de la participación, que hay más participación, pero sí de tener un planteamiento, digamos, holístico o global de sociedad, ¿no? Que Sí, Guillem sí tiene siempre ese planteamiento de sociedad. Puede estar equivocado o no, pero tiene un planteamiento. efectivamente, tiene un planteamiento de cómo resolver las cosas y de cómo empujar hacia ellas, ¿no? El problema del 15M es que ese planteamiento desaparece, no hay una alternativa propia del 15M. Aunque haya una pluralidad de voces, esa pluralidad de voces no se condensa en un lenguaje propio y sobre todo en una estructura organizativa propia. Entonces, eso al final acaba generando esa dinámica de incapacidad de intervenir. No sé, yo, por ejemplo, en el capítulo final del libro se habla del posmodernismo, esto ya son interpretaciones mías, es decir, es un capítulo que se llama Un guillenismo sin Guillén, y se pregunta si tiene sentido un guillenismo tras Guillén, ¿no? Y se hablaba, por ejemplo, del posmodernismo, no tanto desde esa perspectiva que ahora se ha vuelto usual reaccionaria, de decir que el posmodernismo es horroroso y lo que habría que volver es a las viejas seguridades de la patria y la tradición y esas cosas, sino desde el punto de vista que estábamos hablando antes, de cómo el posmodernismo ha contribuido a despolitizar, a desestructurar y a disolver las experiencias organizativas de la clase trabajadora sin dar nada a cambio. Es decir, al final se producen esos fenómenos de que hablábamos antes de lo que los jesuitas llaman el síndrome de Lucifer, ¿no? Donde funciona esa gran comunidad, esa comunidad total, en la que al final ya nadie se atreve a decir nada porque cualquier cosa que digas sería motivo de excomunión. Entonces llega un momento que todo el mundo se está censurando a sí mismo. Y entonces eso genera unas organizaciones, unas formas organizativas muy débiles, muy poco creativas, muy poco capaces de hacer nada, ¿no? Y al mismo tiempo pues se despolitiza totalmente el movimiento. Se hablaba en su momento por parte de los dirigentes de Podemos de aquello de la gente que veníamos con mochilas, ¿no? Refiriéndose a la gente que tenía en una trayectoria militante previa. Yo creo que las mochilas es interesante dejarlas en el suelo, abrir y conocer lo que hay allí, conocer, por ejemplo, la biografía de Guillén para saber qué cosas han funcionado en otros momentos, qué cosas no han funcionado, no para repetirlas, pero sí para inspirarse en base a eso. Pero además, el hecho de quitar banderas en las manifestaciones, que todo el mundo fuera sin banderas, sin siglas, asexuado, sin padre, sin madre. Entonces, todo ese tipo de estrategias siempre acaban en lo mismo. Siempre acaban en alguien que pone las banderas, que pone las siglas y que pone la orientación, ¿no? Es decir, claro, eso, en fin, que esa
esa lógica. Y tú en el libro, en el capítulo, al final del libro, tú haces una crítica de la posmodernidad y en el hilo de lo que tú decías también se da un fenómeno, ese fenómeno de Lucifer que dicen los jesuitas, que Arzayus también lo hablaba en su día en sus memorias, donde se produce también un sentido en que se es como una especie de fatuas, la islámica, donde una propuesta es una fatua que quien la refute hay que perseguirlo, es un Salman Rushdie. ¿Sabes? Sí, y eso se ha dado mucho en los movimientos. En Madrid se ha dado mucho, ¿no? Esa gente que ha sido sometida a Plas. A partir de ahora esta persona queda apestada, ¿no? No, Y no, nadie debe hablar con ella. Ese tipo de cosas son funcionamientos profundamente autoritarios. Es decir, al final es verdad que hay personas tóxicas, pero una cosa es una persona tóxica que ha chocado con 20 personas ya, y otra cosa es que por no cumplir las expectativas del grupo respecto a una posición totalmente colateral, acabes considerado un paria, ¿no? Esas cosas son el efecto de eso eso. se da mucho, ahora que estamos en la época de la sociedad de la información, en el movimiento negro se da mucho esa situación ahora de, como ha habido el asalto a las instituciones, entonces los negros, lo que hacemos es, a partir de esas fatuas, como por ejemplo, transversalidad, quien la cuestione va a la hoguera. Claro, y entonces conceptos que la gente inventa, que no sabe dónde, racializados, conceptos así que de repente aparecen ideas que nadie se atreve a cuestionar en, Sí, pero además, yo no sé si estás hablando, se ha ido el sonido. Además hay que tener presente que ese tipo de dinámicas lo que hacen es construir un movimiento absolutamente fallido. Es decir, el problema de eso no es tanto el problema personal de la persona que queda extramuros, que es... A ver... Ahora no te oigo. Ahora supongo que te volverá el sonido enseguida. decía, ¿ahora me sigues? Sí. Sí, decía que esa idea de la conceptualización, ¿quién inventa esas ideas? Bueno, sabemos que son la Clau, Tony Negri y toda esta gente, bueno, que inventan pues, los postmodernos, inventan ideas que al día siguiente todo Dios compra y los que se atreven a cuestionarlas caen en un peligro de ser perseguidos. Por ejemplo, cuando se analizan conceptos, por ejemplo, ahora está muy de moda el concepto de transversalidad, por ejemplo, ¿no? Y cuando uno analiza esta idea en base a la propia experiencia negra, pues es una experiencia que no tiene mucho recorrido, salvo que estés en la academia. Y el 99% de los militantes negros no son académicos, ni viven en la universidad. Es decir, a la hora de poner eso en un escrutinio político, estratégico, militar o social, de alguna forma, pues claro, esas teorías caen, pero nadie se atreve a decirlo en público porque temen ser excluidos de los grupos de WhatsApp, del grupo de chat, entonces todo el mundo te lo dice en privado y te dice, oye, uy, escribe esto, que se me ha ocurrido a mí. Y le digo, bro, ¿por qué tú no lo escribes? Y Claro, dice, además no, es pero... que el problema de eso no son solo los efectos para la persona que es excluida, sino los efectos para el conjunto del movimiento. O sea, el movimiento se convierte en una especie de secta que ya no es flexible, que ya no es creativa, que ya no es capaz de debatir con nadie. El problema que tenemos ya por gran parte de los movimientos de la izquierda es que serían incapaces muchas veces los militantes de debatir con gente de derechas o de debatir con la gente normal. O sea, el problema es que ya la gente no quiere, los militantes de la izquierda no quieren debatir con la gente normal de sus centros de trabajo, de la gente normal de sus lugares de convivencia, porque le resulta imposible. ¿Y por qué le resulta imposible? Porque que en el interior de sus organizaciones no se les ha fomentado esas capacidades para el debate, sino todo lo contrario, se les ha fomentado una mentalidad cerrada de que todos los demás son enemigos de por sí, ¿no? En el momento en que no admitan esas determinadas formas de entender las cosas que se vuelven absolutas, pues ya no hay manera humana de debatir con nadie.
Bueno, pues hemos llegado al final de esta entrevista amplia con José Luis Carretero, secretario general de la Sociedad Obrera y autor del libro, escritor y autor del libro Abraham Guillén, Guerrilla y Autogestión, que como ya os hemos dicho, está ahora mismo en todas las tiendas, podéis ir a buscarlo y buscarla también la gente que estéis en Brasil, en Argentina, también tenéis posibilidad de comprar este libro porque se va a editar y se ha editado en estos 3 países. Hemos estado hoy hablando de este libro que ha editado en España, Sociedad Obrera. Y yo no sé si, José Luis, tenías algo último que decir para cerrar esta entrevista en relación a la obra de Guillén que tú bien has expuesto. Hemos analizado las claves biográficas, hemos analizado también las claves ideológicas, políticas y también algunas claves doctrinales y también lo que ha sido, lo que supone esa idea en el contexto actual de éxito casi extasiático del pensamiento de la posmodernidad y de los hippies que han triunfado al final en las instituciones y en la academia y en los marcos discursivos políticos. Bueno, pues poco más que decir. Yo creo que sepa todo el mundo que estoy abierto a nuevas ediciones, que me encantaría una edición africana, o una o varias ediciones africanas. Ahí, lo tomaré en cuenta ahí. Oh. Y que por supuesto, pues bueno, que ahí estamos, ¿no? Que yo creo que es importante retomar esa idea central de Guillén de que las contradicciones no se le cambian cada vez, no se solucionan cambiándole el nombre a las cosas. No por cambiarle el nombre a las cosas que representan, por ejemplo, el patriarcado de nuestra sociedad, el patriarcado va a desaparecer. Las contradicciones se resuelven por la acción. Bien, nos quedamos con esa frase de las contradicciones se resuelven por la acción y eso es maoísmo puro, ¿eh? Perdona que te diga, pero vamos, eso es maoísmo puro y duro, pero bueno, en fin, como ya hemos hablado de ese eclectismo del autor y de ese mestizaje, como diría Manu Chao, de sus ideas, ¿no? Así que, bueno, ha sido un placer con José Luis hablar hoy. Seguiremos analizando la evolución de la obra de José Luis, que tiene otros libros que también aquí analizaremos. Y a partir de septiembre, octubre, volveremos a hablar con el autor en relación a la publicación de la edición brasileña, Uhuru, África.